Dice Guille Sanabria: Mauricio, vi a The Warning en vivo acá en Asunción, fue hermoso, los escucho gracias a vos, gracias querido. Vamos a hablar de The Warning, ¿qué les parece? Bueno, no exactamente de The Warning. Bueno, a ver, ¿cómo les explico? Miren, todo lo que voy a contar ahora generó un problema. Todo lo que quería yo contar tenía que ilustrarlo muchísimo y no me daba tiempo. No era lógico ilustrarlo en el streaming. Entonces lo grabé y lo ilustré. Fundamentalmente es hablar de que The Warning hizo un cover de una de las mejores canciones de Los Prisioneros y lo que representa para mí en mi historia como periodista musical de los años en los que yo me estuve dedicando a promover el rock en español, 1988-89, y cuando descubrí el disco de Los Prisioneros, que tiene El baile de los que sobran, del que acaba de hacer un cover maravilloso, The Warning. Entonces, lo grabé el otro día, lo ilustré, y entonces los invito a verlo. Está The Warning, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, y en Asunción tienen el recorrido de los festivales de América del Sur por estos días, y siguen sonando mejor que la gran mayoría de los grupos. Es que de verdad, es que por favor, no es que sean unas chicas guapas y yo y todos sus fans sean unos viejos verdes. Es que suenan bien. Si eres ciego y no las ves, suenan mejor. 3 instrumentos que crean un sonido mucho más envolvente, mucho más sólido, mucho más expresivo que bandas con 16 personas. Y en este momento en el mundo, pocas como The Warning. La guitarra de Daniel está sonando lo increíble. Son un grupo además de notas graves. Y esto lo quiero discutir algún día. A ver si por favor van y les dicen a The Warning que me den ya otra conversación, otro diálogo, otro rato, una media hora para conversar. La vez pasada fueron los fans de este canal, los aficionados a este canal, los que convencieron a The Warning, no a The Warning, a Rudy y a la gente que se encarga de su imagen, que le convenía venir aquí con el nocturno, como yo decía, porque es feo, pero es buena persona. Pero ya me perdí. Les quiero preguntar sobre esto. Entre la quinta cuerda que está usando Alejandra, las guitarras barítono que está usando Daniela, y el amor por los toms de piso que tiene Pau, lo que tenemos es un rock que en vez de estar en los agudos está en los medios y graves. Y esto es raro. Esto es raro porque el rock tiende a ser de muy agudos los solos de guitarra, tú sabes, en los límites de hasta arriba en la primera cuerda. No se hacen solos con la quinta y sexta cuerda en la parte alta del mástil. No, se hacen agudos. Las grandes voces son agudas. Pienso en Ian Gillan o en Ozzy Osbourne, ¿no? Las grandes voces son agudas, las mujeres, las grandes voces son agudas. El uso de la caja o tarola y los címbalos domina mucho de la batería en gran parte del rock, y de pronto ellas suenan 3 tonos más abajo. Y esa es una de las cuestiones distintivas de un sonido de rock, que no es el que suena como si se pareciera al de antes, pero es el de hoy. Dicho todo eso, encima de que ya les eché este rollo, está este otro rollo que les grabé el día de ayer. Para quien no se ha dado cuenta por aquí, lo mío es el rock. Como Jaime López tengo la edad del rock and roll y les digo que así se vive muy bien. Soy fan desde hace mucho tiempo y como una de mis bandas favoritas de hoy a nivel mundial del power trio mexicano The Warning, desde que escuché su primer álbum 21st Century Blood en 2017 y publiqué lo siguiente en Twitter: ya está el disco de The Warning, todo para ser leyendas del rock duro, duro. Sus integrantes tenían entonces 17, 15 y 13 años. Razonable que un viejo rockero se impresionara.
Con el tiempo pude conversar con la banda en mi canal de YouTube, comentar muchas de sus canciones, sus sucesivos álbumes y finalmente poderlas ver en vivo, convencido plenamente de que el rock está sanísimo y vivo en manos de grupos muy jóvenes, empezando por The Warning y siguiendo con muchas otras bandas que hacen la música de hoy, algunas de ellas incluso inspiradas por The Warning, mucho más jóvenes hoy. Y yo lo agradezco porque no soy un nostálgico de la música de ayer. Esa ya la escuché ayer, muchas gracias. Quiero escuchar la que se hace hoy y se hace mucha y buena y le está haciendo gente muy muy joven. En los últimos días The Warning publicó Kerosene, el primer sencillo de su nuevo álbum, y empezó su gira de este año hace unos pocos días también en el Lollapalooza de Chile, donde además estrenaron una maravilla del segundo sencillo del nuevo disco llamada Ritual o Ritual, del que hablaré ampliamente en otra ocasión, pero que me dejó enormemente entusiasmado con el camino que está siguiendo la banda, cuyas integrantes, las hermanas Villarreal, hoy ya son las leyendas que hace 9 años dije que serían. Si de algo sé es de música, ¿sabe usted? El caso es que viendo su intervención en Lollapalooza, leí un comentario diciendo que como parte de su setlist, o sea, de su programa de ese día, pero ahora le llamamos setlist, habían tocado allí, precisamente allí en Santiago de Chile, El baile de los que sobran, pieza original del grupo chileno Los Prisioneros. Me apresuré a ir a escucharla. Siendo fan de Los Prisioneros desde antes del referéndum de 1988 que terminó con la dictadura chilena, entenderá usted la impresión y alguna lagrimilla que se me escapó. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y paseando piedras de los que sobran. The Warning, como es costumbre cuando abordan música de otras bandas, no hace un cover o una reproducción de la original, que además la original va con guitarra acústica y con un acordeón que levantó muchas cejas cuando salió el álbum Pateando Piedras. Hace una versión, hace suya la canción y la interpreta a su manera, con variaciones que confirman la apropiación sin traicionar al original. Lo que hace Daniela con la guitarra es explosivo. Una canción de su momento, hablamos de una canción acústica de 1986, llevada al siglo XXI con el rock duro, duro de The Warning, que no se queda solo en el rock duro, claro, y por suerte. Aquí aparece una voz femenina que le da una dimensión singular a una canción que siempre oímos o con sus creadores originales, Los Prisioneros, o a lo mucho cantada multitudinariamente a capela en manifestaciones, sobre todo estudiantiles, en América Latina. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras de los que sobran. Contextualizo mi entusiasmo por un grupo de la vanguardia del rock de hoy, haciendo un verdadero clásico de hace 40 añazos y juntando dos puntas de una vida de rock. Hace casi 40 años, en 1988, yo en Radio Querétaro logré hacerme con un programa de rock en español llamado Tiempo de Híbridos en honor a Rodrigo González, Rodrigo, un programa en el que al principio nadie creía. La idea que yo sugerí fue presentar un LP de rock en español los lunes y otro los miércoles. Y el director de la estación preguntaba preocupado, ¿habría discos suficientes para aguantar el programa? Y yo, entusiasmado, le daba nombres de música y solistas y bandas que él nunca había oído mencionar, pero lo convencí. Comencé y seguí con el programa durante más de 2 años. Cuando me fui de regreso a la Ciudad de México, sobraban discos para seguir sin mí. Allí en Radio Querétaro, en Tiempo de Híbridos, presenté joyas como el primer disco de Real de 14, con esa maravilla de canción que es Azul. Los álbumes Hotel Dulce Hotel y El hombre del traje gris de Sabina, el disco Giros de un Fito Páez que nadie conocía. La radio le organizó un concierto en Querétaro y éramos 200 en un estadio de baloncesto enorme. Yo tuve que ir a ofrecerle disculpas a Fito Páez de que no habíamos logrado atraer a la gente. Y eso que el disco tenía esa gloriosísima canción que es Yo vengo a ofrecer mi corazón. Enemigos de lo ajeno, del último de la fila, Trolebús en sentido contrario de Trolebús, el misterioso grupo Quintana Roo, Caifanes con su único disco bueno, Tierra Baldía con su único disco epónimo que influiría profundamente en el diseño de la banda de mi novela La música de los perros, y desde Chile, Los Prisioneros. Vistos en perspectiva, fueron grandes años para el rock en español, y no puedo mencionar a todos porque estamos hablando de más de 250 LPs que presenté en 2 años y medio. Algo que quizás hoy es
inimaginable. Por cierto, me pregunté si las cintas de los programas aún andarían por allí y le he escrito a Radio Querétaro. Los prisioneros eran especiales porque estaban cantando eso en medio de la dictadura de Pinochet. Una dictadura que me había dado muchos amigos exiliados, perseguidos, algunos con historias tremendamente oscuras, que se habían salvado porque México les abrió la puerta, porque la Embajada de México les abrió la puerta, porque no se permitió que fueran asesinados, cuando hubiera sido más cómodo quizás permitirlo. Me gustó el sonido de los prisioneros, me gustó la audacia y me gustaron las letras, que todo el mundo sabe que para mí son clave. Bueno, todo el mundo que me conoce dentro del ambiente de la música. El baile de los que sobran, Nunca quedas mal con nadie, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, eran canciones que contaban las cosas desde una perspectiva que ya no era ni la del sollozo cantonuevero y folcloroide del que yo había huido más de una década atrás, o el panfletazo revolucionario a la cara, que era coartada de músicos con pocos recursos, pero entendidos de que eso vende. Los prisioneros se enfrentaban no solo a la vida lamentable que les deparaban los gorilas de Pinochet, sino al postureo intelectualoide, a la izquierda performativa, les dicen ahora, antes era la izquierda de dientes para afuera, a los enamorados del fusil que querían crear un futuro luminoso sembrando de huérfanos su país, y a los intrascendentes de mente clase mediera, para quienes la pobreza ajena era pretexto para el lucimiento personal. Nunca supe demasiado del grupo, pero siempre me quedé con sus canciones como una expresión, a mi forma de ver, igual ellos no estarían de acuerdo, de la necesidad de ser rebeldes incluso contra la rebeldía, sobre todo contra la rebeldía facilona, blandengue, irracional, simplista. Todo eso que a mí me ha llevado a hacer cosas como mi libro La izquierda Feng Shui, exhibiendo la irracionalidad y el misticismo tóxico de alguna parte de esa izquierda a la que sigo perteneciendo, como diría Albert Camus, a pesar de la izquierda y a pesar de mí mismo. Muy cerca de Camus, por cierto, estoy en mi concepción de una izquierda moral y racional, de crítica a sus vertientes dictatoriales y violentas. La izquierda menesterosa nunca perdonó a Camus, ni creo que me perdone a mí, cosa que me preocupa menos que el marcador de un partido de voleibol en 1952 en la isla de Vanuatu. Hace tiempo que digo que el rock no es un género musical, sino una forma de ver el mundo. The Warning me confirma que si el rock se hace bien, está viendo bien el mundo en 1986 y en 2026. Y como rockero, agradezco a ambas bandas y a todas las que han venido en medio, a las que vinieron antes y a las que vendrán después. Y que siga el rock and roll. Bueno, dice Erika G. Ballinas Nino, que encontró una página de rock derechoide que detesta a la Warning y detesta a ellas y otras bandas donde son puras mujeres, que solo venden por guapas. Sí, no tienes una idea. Una vez que eres guapa, no sabes cómo facilita eso tocar el bajo y la batería. No tienes que estar 15 años tocando la batería para tocar como Pau. No, hombre, basta con ser guapa. Yo siempre digo que si yo fuera guapo, tocaría la guitarra mejor que Hendrix. Son imbéciles. Es que son imbéciles.